Vale, bueno, hoy no voy a hablar de Giprest, hoy voy a hablar de... vale, es que ricasco. Hoy voy a hablar de una experiencia inclusiva en el surf. ¿Y por qué le llamamos experiencia inclusiva? Porque no se trata de una experiencia de deporte adaptado en el surf, ¿no? De su modalidad adaptada, sino que es una experiencia inclusiva en el sentido de que tanto personas con discapacidad como sin discapacidad han participado juntas, amigos, familiares, al final que sea la inclusión en su totalidad. ¿Y de qué viene esto, no? Pues viene de una invitación por parte de la Federación Guipuzcoana de Surf dentro del Festival Federarte, no sé si lo conocéis, que se hace en Guipúzcoa, en diferentes playas guipuzcoanas, y querían pues aportar, ¿no? Pues la visión de la discapacidad. Y para nosotros supuso un gran reto, ¿no? Porque se trataba de posibilitar la realización de la actividad de surf en un ambiente y un espacio natural, ¿no? Ya no es un espacio, un contexto comunitario, ¿no? donde solemos trabajar normalmente desde Gaitus Sport, sino un espacio natural y cambiante, ¿no? Que hay que tener en cuenta de todo. Las mareas, las playas, la meteorología, un montón de cuestiones. Entonces nos propusimos una serie de acciones que debíamos cumplir para que realmente Federarte fuese también pues, un festival inclusivo. Hemos llevado unas medidas de acción muy marcadas que había que cumplir. Hemos tenido que tener en cuenta el facilitar los accesos, accesibilidad, parking, vestuarios. En muchas playas, pues los surfistas, no sé los que hacéis surf o no hay vestuarios para cambiarse. Había que habilitar todo este tipo de infraestructuras. Asesorar a todos los agentes que han intervenido en el festival, a todas las personas que han participado y, como no, con esto pues el poder sensibilizar a toda la gente, ¿no? Que se ha acercado a estos festivales. Bueno, aquí os pongo un poco, bueno, los municipios donde se realizó. Como no, Deva siempre está dentro de mis ejemplos. Y bueno, lo que queremos decir con esto es que no es lo mismo la playa de La Zurriola, cómo poner todos estos accesos, el parking. Hay en zonas que no hay parking para personas con discapacidad, hay que habilitar ese parking o crearlo. Pues con la playa de Zarauz, que es una playa enorme, donde te pones, que seas visible, donde pones toda esa infraestructura, ¿no? Y demás. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues aparte de la barrera o el hándicap que podamos tener con la propia actividad del surf, ¿no? Que, como os decía, es un ambiente natural y demás, al final tienes que tener en cuenta pues, todas las cuestiones con las que os he ido hablando ahora, ¿no? Pues el tema de accesibilidad, parking, vestuarios, monitorado de apoyo y demás. Y el valor en estas fases de trabajo y en estas tareas nosotros lo ponemos en la coordinación de agentes. La coordinación de agentes que hubo con la Federación Guipuzcoana de Surf. También contamos con un aliado de confianza, como es la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, ya que si nosotros conocemos la realidad en inclusión en materia de actividad física, que al final es nuestro ámbito, ellos conocen la realidad del deporte adaptado también. Entonces se trató de establecer sinergias y poder hacer un festival lo más inclusivo posible y lo mejor posible. Y bueno, aparte de todos los informes de accesibilidad que tuvimos que hacer en todas las playas y delimitar los espacios para este colectivo, por cada persona con discapacidad que se interesó en participar en la jornada, tuvimos que hacer una valoración funcional inicial pues, para saber el tipo de apoyos que necesitaban, el tipo de material, si en vestuario había que ayudarla a cambiarse, porque ponerse un neopreno no es nada fácil. Por si alguno hace surf ya lo sabréis. Los baños adaptados, no solo vestuarios, el acceso a la playa. Había que planificar también el tener una zona visible, ¿no? Que sepan dónde estamos. Y al final se trata de coordinar,
un personal muy grande y una atención muy grande, porque hay personas que igual necesitan 3 monitores de apoyo. Entonces había que tener en cuenta todo esto y todo esto se hizo gracias a, vuelvo a hacer el guiño, a toda la coordinación que hubo y que ha salido muy bien. Bueno, aquí os detallamos un poco cómo hemos hecho todo, cómo hemos delimitado las acciones y las tareas. Y aquí, bueno, os pongo algunas imágenes para que veáis el tinglado que montamos o cómo hemos hecho, dónde estaban las carpas, que se nos viese, materiales que hemos utilizado. Y bueno, y os voy a poner un vídeo que va a explicar todo muy bien y por si seguramente que me he saltado algo, en el vídeo podéis ver todo detalladamente y a ver si os gusta. Inclusión, experiencias inclusivas en el surf. La inclusión es un proceso dinámico en el que confluyen agentes y voluntades, y todos ellos son protagonistas en la consecución de un objetivo común: hacer de cualquier práctica deportiva una actividad inclusiva. En este ámbito, la labor de Gaitos Sport destaca al ser crucial a la hora de generar contextos de éxito, por su determinación en la elección y coordinación de agentes y por la constante implementación de metodologías innovadoras como símbolo de su ADN. Todo ello bajo un objetivo claro: la consecución del empoderamiento respetando la esencia del deporte. Gaitos Sport ha podido llevar su filosofía, planteamiento y metodología innovadoras a la práctica del surf, un deporte complejo que requiere de un elemento natural como es el mar y en un contexto social normalizado. Gaitos Sport trabaja bajo los pilares fundamentales de la inclusión: presencia, participación, progreso. Presencia: la incorporación a la actividad deportiva de todas las personas. Participación: garantizando la participación de todas las personas en todos los roles, tanto activos como pasivos. Progreso: en el camino a la consecución del logro. Este tipo de actividades se pueden llevar a cabo gracias a la confluencia de los diferentes agentes: federación, especialistas en la modalidad deportiva y los facilitadores que posibilitan el proceso de la inclusión. Este es nuestro campeonato por excelencia, es donde nació Federarte, es el campeonato con mayor repercusión de la historia del surfing estatal. Traemos la ola de la inclusión al surf, ¿no? Entonces podemos propiciar la igualdad de oportunidades y las opciones de participación de las personas con discapacidad en la modalidad deportiva del surf, en un contexto natural. Para ello, nosotros lo que ofrecemos son recursos de apoyo que faciliten estrategias para el tránsito a la práctica deportiva, como pueden ser asistencia en vestuario, un punto de coordinación e información donde los usuarios y familias puedan ver recogido todo tipo de cuestiones necesarias para la práctica deportiva, acompañamiento en los desplazamientos, ayudas técnicas que son necesarias para el tránsito en la playa y en el agua, y profesionales especializados. Este año hemos querido dar una vuelta también incluso a la propia presentación de la actividad en el agua, con metodologías innovadoras dentro del agua y el surf. Al final, los recursos humanos son necesarios muchas veces, pero también el desarrollo personal. Utilizaremos muchos recursos humanos al principio, por lo menos. Una vez empecemos a trabajar la autonomía y la comodidad, esa persona será capaz también de surfear a solas, o reduciendo asistencia y añadiendo autonomía. Vale. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, y con esto decir ya como colofón final que si poniendo los recursos de apoyos necesarios en una actividad como el surf, ¿no?, un entorno natural y cambiante, se ha podido hacer una actividad inclusiva, ¿por qué no en contextos deportivos o en actividades deportivas con entornos más estables, ¿no? Y eso, es que ricasco y...